Son la materia prima de la era tecnológica y digital. También son esenciales para generar energía renovable. La nueva fiebre del oro nos asoma a los riesgos de la minería del futuro. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, tierras raras, un debate por explotar. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Cuando pensamos en la tabla periódica, lo normal es acordarnos del litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Pero a no ser que seas de ciencias puras, hay unos elementos al fondo de la tabla periódica que no te sonarán tanto. Lantano, cerio, itrio, prometio. Los llaman tierras raras, pero resulta que son fundamentales para fabricar móviles, baterías de bicis o de patinetes, drones, aviones. Dicen que son el petróleo de nuestra era, con los que se fabrican las armas del futuro o medicamentos, y también placas solares o turbinas para energía renovable. La paradoja es que las tierras raras son minerales y por tanto hablamos de que necesitamos grandes extensiones mineras para encontrarlos. El debate sobre su impacto ambiental y las posibles alternativas ya se está alargando. Así que vamos a asomarnos a ese debate. Saludo a Adriana Espinosa, que es responsable de recursos naturales de la organización ecologista Amigos de la Tierra. Hola, Adriana. Hola, ¿qué tal? Y también saludo a Antonio Arechavala, que es doctor en geología, investigador de la Universidad de Zaragoza y especializado en transición energética. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal estamos? Antonio, ¿para qué usamos las tierras raras? Bueno, la utilización tiene que ver con nuestra sociedad súper tecnológica. Podemos hablar de que allá en los años 60 empezaron a cobrar importancia cuando se hicieron las primeras televisiones en color. A partir de ahí, a través de lo que son las pantallas, los ordenadores y tal, pues bueno, dio un salto impresionante, ¿no?, en el desarrollo de tecnologías que abarcaban desde las tecnologías de captación de energías renovables, como puedan ser sobre todo los aerogeneradores, algunas de las tecnologías que se utilizan también para los imanes de algunos de los vehículos eléctricos, hasta la medicina, por ejemplo, ¿no?, porque tenemos tratamientos para el cáncer, ¿no?, que están basados en tierras raras, como puede ser el cáncer de próstata, el cáncer de huesos o el cáncer de pulmón. Hay un peso específico brutal de la industria armamentística ahora mismo en el tema de las tierras raras, por el hecho de que el armamento de alta tecnología que se está demostrando ahora mismo prácticamente a tiempo real es precisamente de tierras raras. Tanto en las administraciones públicas como en los planes estratégicos de las grandes empresas privadas existe un auténtico boom para buscar tierras raras por todas partes. Esta es la ministra de Energía de Suecia. Hace un año se encontró en ese país el yacimiento más grande conocido hasta ahora de tierras raras en toda Europa. En concreto de dos minerales que se llaman praseodimio y neodimio. Es la primera vez que oigo estos nombres, pero resulta que sirven para producir, por ejemplo, imanes que se incorporan después a los vehículos eléctricos. Desde hace un tiempo se vienen publicando noticias de diferentes colectivos en diferentes comarcas españolas que se oponen a abrir minas de tierras raras. De hecho, en algunos sitios, como en la provincia de Ciudad Real, el rechazo ciudadano ha impedido que esas minas salieran adelante. Más recientemente, en la isla de Fuerteventura también se ha estado movilizando la gente contra 3 proyectos, uno ya aprobado por el gobierno canario. Todos tenemos claro que la minería es una actividad con gran impacto ambiental, ha sido así siempre, pero no sé por qué, Antonio, en este caso hay una movilización específica tan contundente de esta gente contra este tipo de minas. ¿Son más contaminantes que la minería tradicional? A ver, solo por el hecho de cómo yacen estos materiales en la corteza terrestre, no queda más remedio que asumir que es bastante más contaminante. Lo que pasa es que al estar tan poco concentradas en la corteza terrestre necesitamos ingentes cantidades de energía para su extracción, refinado, transporte, etcétera, ¿no? Y al final nos encontramos con que volvemos a utilizar gasoil, es decir, que al final, en vez de hacer una minería de concentración como puede ser en las minas de cobre o en las menas que encontramos de metales que están, digamos, todos agrupados, en este caso lo que hacemos es
triturar prácticamente cordilleras para obtener lo mismo. Nosotros estamos, matando moscas a cañonazos, porque realmente lo que estamos haciendo es utilizar ingentes cantidades de combustibles fósiles para avanzar en una transición supuestamente verde, ¿no? Adriana, amigos de la Tierra, voy contigo. No sé si hay un temor de fondo en todo este debate, y es que como vamos a necesitar determinados materiales para la transición ecológica, pues mejor decir que esos materiales son muy caros de extraer y muy contaminantes, y por tanto la transición ecológica es imposible de hacer. No sé si vosotros en vuestro informe sobre la demanda y el reciclaje de estos materiales apuntáis en esa dirección, ¿no? De no caer en el derrotismo. Sí, a ver, hay que empezar por una cuestión importante, ¿no? Y es que abordar la transición ecológica es imprescindible. Es decir, tenemos que acabar con los combustibles fósiles, acabar con su uso, y eso no puede ser cuestionado hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nos están diciendo que para llevar a cabo esta transición ecológica va a ser imprescindible, casi inevitable, que se multiplique la demanda de minerales, y que esto va a tener consecuencias como el aumento de la minería, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que este mensaje es bastante simplista y que deja muchas cosas fuera, ¿no? De entrada, habría que preguntarse, ¿de dónde viene realmente esta demanda, este aumento de la demanda de minerales? Lo que hemos hecho es mirar a las políticas de transición energética y digital y ver qué va a suponer eso en aumento de demanda de minerales. Lo que hemos visto es que la principal fuente de esta demanda de minerales no son ni las eólicas ni las fotovoltaicas, es decir, que no es la energía renovable, sino que es el coche eléctrico. El vehículo privado es el responsable del 79% de la demanda de tierras raras, tales como disprosio y neodimio, de aquí a 2050. Pero, por otro lado, resulta que la transición energética no es el único sector que consume minerales, sino que hay otro sector muy importante que sería, por ejemplo, la industria del armamento. Por darte un dato, un solo avión caza F-35 tiene 400 kilos de itrio, terbio y de otras tierras raras. Es decir, la industria del armamento es un devorador de minerales, ¿no? Y como la Comisión Europea lo sabe, por eso la última legislación, la legislación más reciente en temas de materias primas, está destinada a proteger el suministro de minerales también para este sector. Sobre el reciclaje de los restos, sobre el reciclaje de toda esa tierra que se extrae, ¿qué datos tenéis? Pues mira, ahora mismo lo que hay es un potencial muy grande en cuanto a la reutilización, recuperación y reciclado de metales. Y no solamente hablo de los residuos de tecnologías destinadas a la transición energética y digital, sino a todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En el informe que hemos publicado se concluye que si adoptamos medidas adecuadas de ahorro y de economía circular, los metales reciclados podrían cubrir hasta el 67% de esta demanda de minerales asociada a la transición energética y digital en España, de aquí a 2050, ¿vale? Pero ojo, que para alcanzar estas cifras no solamente es importante o bastaría con aumentar el reciclaje, sino que tenemos que reducir la demanda en términos generales, ¿vale? Hace falta adoptar de forma combinada una serie de medidas, ¿vale? Que son las que recogemos en el informe. En primer lugar, lo que urge es abordar un cambio en el modelo de movilidad en España. ¿Qué significa esto? Reducir de forma drástica el uso de vehículos privados y apostar por el transporte público. Hay que también alargar la vida útil de estos productos y, en tercer lugar, hay que apostar por ese reciclaje. Es lo que se llama minería urbana, que supone extraer minerales no de la tierra, sino de los productos que ya han llegado al fin de su vida útil, ¿no? Y esto es posible. Lo que pasa es que para eso necesitamos que se apueste de verdad por esa industria del reciclaje, y eso no se está haciendo. Antonio, vuelvo contigo. La Unión Europea es bastante exigente con la transición verde, se marca objetivos ambiciosos y además relativamente a corto plazo, aunque los vaya posponiendo por diferentes presiones de diferentes lobbies. ¿Cómo se resuelve la paradoja entre lo contaminante que puede llegar a ser la extracción de tierras raras y las exigencias del futuro? Bueno, es que una cosa es querer y otra es poder. No vamos a ser capaces, ¿no?, de hacer una sustitución 100%, por ejemplo, de todos los vehículos autónomos, cambiando el motor de combustión interna por eléctricos, simplemente porque no hay materiales, ni tierras raras, ni no raras, ni siquiera cobre, para poder sustentar semejante sueño, ¿no? Eso para empezar. A ver, la solución pasa porque este declive, en el que ya no hay a la vista ninguna varita mágica, ningún material que pueda darnos a la Tierra, que nos lo ha dado todo, que sustituya a los combustibles fósiles y seguir viviendo como hemos vivido en una sociedad termoindustrial como la que tú y yo conocimos,
esto ya no es posible. Entonces, para evitar que ese declive nos lleve a la pobreza, podemos tocar un resorte, que es el resorte social. Y nosotros lo que podemos hacer es cambiar nuestra organización social, apostar por un decrecimiento controlado, pilotado, y no por un empobrecimiento de las sociedades. Yo creo que es eso, con lo cual esto conlleva una disminución brutal del consumo. Pero eso no quiere decir que vayamos a vivir peor. Adriana, ¿cómo lo ves tú? La agenda que tiene la Unión Europea para la transición verde tiene una serie de problemas y es que a veces se basa en algunos mitos, ¿vale? Y uno de esos mitos es la teoría del desacoplamiento, que consiste en pensar que podemos seguir manteniendo un ritmo de crecimiento continuado, de crecimiento ilimitado, y desacoplar este crecimiento de sus impactos ambientales y sociales. Es decir, podemos seguir manteniendo un sistema basado en producir más y consumir más, pero reducir sus impactos en términos de agotamiento de recursos naturales, de emisiones de gases de efecto invernadero, de emisiones de residuos y otras formas de contaminación. Y la Unión Europea piensa que se pueden desacoplar este crecimiento de sus impactos ambientales y sociales mediante una serie de medidas como la economía circular, etcétera, etcétera. Bien, cada vez hay más estudios y más voces desde la propia ciencia que están cuestionando este mito del desacoplamiento. No se puede separar un modelo de crecimiento continuado de los impactos ambientales y sociales de este modelo. La única alternativa, y cada vez más organismos, incluso oficiales, lo están reconociendo, consiste en adoptar medidas para mitigar o reducir este consumo, este ritmo de crecimiento. Hay que frenar el ritmo de crecimiento. Y esto, el crecimiento cero o incluso el decrecimiento, es algo de lo que nadie quiere hablar, pero que todo el mundo asume. Lo que pasa que es un debate muy complicado. ¿Y cómo se hace ese parón, Adriana? ¿Cómo se le dice a la gente que deje de consumir, que paremos entre todos este ritmo? El decrecimiento, reducir el consumo, parece que significa que tú vas a tener que reducir de forma muy, muy, muy drástica a cómo tú entiendes la vida, a cómo tú entiendes la felicidad, ¿no? A ver, reducir el consumo hay que verlo en términos de la economía en general y de los sectores económicos. Y habrá sectores que tendrán que reducir y sectores que tendrán que crecer. Por ejemplo, el sector del armamento, el sector de la construcción, ¿no? Y determinado modelo de movilidad va a tener que reducir. Pero la producción de energía renovable va a tener que crecer, o las escuelas públicas, la sanidad, la educación, todas esas cosas se tienen que mantener y tienen que mejorar, ¿no? Entonces, ¿quién decrece y quién aumenta? Eso en primer lugar, ¿no? Y luego, por otra parte, ahora mismo también hay propuestas muy concretas y muy pragmáticas que nos pueden encaminar a reducir nuestro impacto material, nuestra huella material. Por ejemplo, lo que te hablaba antes de reutilizar los productos y de reciclar. Ahora mismo hay una cantidad de productos eléctricos y electrónicos, el móvil, el portátil, etcétera, que en su mayoría acaban en vertederos. Y eso está lleno de metales preciosos, de minerales críticos, ¿no? Aparte del impacto ambiental que causa. Entonces, lo que estamos proponiendo cada vez un sector más amplio de la sociedad es que no podemos permitir este derroche de recursos y que los productos tienen que estar diseñados para ser reciclados, para ser, primero, reutilizados y reparados, que se puedan reparar y reutilizar, ¿no? Y con eso estás ya reduciendo tu huella ambiental, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas propuestas, hay muchas alternativas, pero si bien es cierto que no podemos esquivar el debate de que tenemos que cambiar nuestro modelo de producción y de consumo de forma urgente. Adriana Espinosa, responsable de recursos de la Organización Amigos de la Tierra, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Antonio Arechavala, doctor en Geología, investigador de la Universidad de Zaragoza y especializado en transición energética. Muchas gracias. Nada, a vosotros por la atención. Hasta la próxima. Y antes de marcharnos... A la cama no te irás sin saber una cosa más. Desde cómo se inventó el autotune a enterarte que las jirafas no tienen cuerdas vocales. En Podimo no te van a faltar curiosidades para luego contarlas como si las hubieses descubierto tú. Escucha a Judith Iral, Contenía la duda o no te lo habías preguntado, y a Charlie OK, de Supergeografía, en Alimenta tu Coco. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.